Bien amigos, y hasta ahora continuamos con más de Hoy en la Cámara y tenemos el gusto de conversar en este momento con una de las voces más autorizadas del país en materia de innovación, de emprendimiento y de empresas familiares. Nos acompaña Patricia Monteferrante, profesora del Instituto de Estudios Superiores de Administración, IESA, y además coordinadora del Centro de Innovación y Emprendimiento de esta reconocida institución. Su experiencia trasciende las aulas, ha sido consultora, conferencista y referente académico en procesos de gobernanza, sucesión, legado y sostenibilidad dentro de estructuras empresariales familiares. Bienvenida, Patricia, a Hoy en la Cámara. Muchísimas gracias por la invitación. Un placer estar aquí. Mira, para entrar ya en materia, Patricia, ¿de qué manera consideras que el concepto de legado ha evolucionado en las empresas familiares latinoamericanas contemporáneas, especialmente en contextos de alta inestabilidad económica y social, donde los valores fundacionales deben coexistir con exigencias de adaptabilidad permanente? La clave, particularmente cuando hablamos de legado, es entender que el legado que trasciende es aquel que es evolutivo y sobre todo el dinámico. Entonces, yo creo que en gran medida los países latinoamericanos, particularmente nuestra querida Venezuela, ha tenido que enfrentar fuertemente eso y lo ha hecho combinando elementos de legado con orientación emprendedora, con asunción de riesgo, con lo que significa proactividad y en menor medida la innovación, porque el tema de la innovación siempre es algo como muy... tiene como dos lados de la moneda, pero digamos que incluso los datos muestran que particularmente en el caso venezolano, el riesgo, como es obvio, es muy importante. El legado ha evolucionado y esa es una pregunta muy interesante porque ya no solo se trata de legado biológico, el físico, me explico, es mucho más el relacional, el de las redes que además te permite hacer otros negocios, o sea, que junto con esa capacidad de orientación emprendedora es lo que te permite sin lugar a dudas trascender en el tiempo. Dentro de tu experiencia investigativa y consultiva, ¿cuáles son los errores más comunes que se cometen en las empresas familiares al momento de diseñar sus estructuras de gobernanza? ¿Y cómo impacta esto en su capacidad de escalar organizacionalmente sin comprometer la cohesión familiar? ¡Wow! Esa es una pregunta que podríamos estar hablando... Para dos programas. Para dos programas. Bueno, yo creo que el tema de las estructuras de gobernanza es un pilar crítico, incluso en las estrategias de crecimiento, ¿no? Porque si yo no tengo una adecuada estructura de gobernanza, muchas veces inhibo el crecimiento. ¿Cuáles son los errores? Está muy centrada en la familia, ¿ok? Entonces copamos los espacios, no entendemos lo que significa ser un cuerpo colegiado que permite escuchar otras voces. Por ejemplo, en términos de juntas directivas, la carencia de directores externos independientes que me permiten romper con esa hegemonía que caracteriza el mundo de las empresas familiares, o sea, de que ellos se pagan y se dan el vuelto, y que es necesario romper un poco eso, ¿no? Y el otro punto que las estructuras de gobernanza ayudan muchísimo es otro elemento crítico, que es la prueba suprema de la grandeza, que es la sucesión. Y hoy en día no se habla tanto de sucesión de hombres, o de personas. Se asocia mucho más a estructura, porque si yo tengo una estructura, entendiendo estructura, no solamente la estructura organizacional, sino las estructuras de gobernanza, digamos que una transición generacional es mucho más fácil, porque no se trata de una persona, se trata de la organización. Evidentemente estamos hablando de que siempre va a ser necesario la elección de una cabeza, pero la estructura me soporta en ese esquema, ¿no? Hay una pregunta que siempre hago porque en una edición pasada, conversando con Luis Olivero de Data Analysis, él hablaba que una de las principales dificultades que se presentan, los grandes retos que se presentan en las empresas familiares, o en todos los términos, es el tema generacional. Porque por lo general podemos encontrar al fundador, que puede ser una persona de 70, 75 años que todavía está activo. Podemos encontrar al hijo, que forma parte de la generación X, luego viene de repente el hijo, el nieto, que es generación millennial, y posiblemente, dependiendo, ya tenemos el centennial también, que tienen diferentes puntos de vista de cómo hacer las cosas, mientras una generación es generación que piensa más en analizar las cosas, piensa más a largo plazo, estableciendo inclusive pausas. Hay generaciones que quieren todo de manera más inmediata y son quizás más agresivos al momento de tomar decisiones. ¿Cómo converger dentro del seno de una empresa, en este caso familiar,
esa barrera generacional sin que se produzca resquebraje dentro de la estructura? Esa es una pregunta también muy valiosa. Y yo apelo ahí a lo que además la evidencia empírica demuestra, ¿no? La medida en que, por ejemplo, los equipos de alta dirección e incluso las juntas directivas sean multigeneracionales, estoy escuchando todas las voces, porque cada quien tiene una parte, construye esto. Correcto. ¿Okay? Entonces, yo necesito la sapienza de ese mayor que va a ser cauto y que me va a detener un poco ese ímpetu que me puede implicar un riesgo no medido. ¿Okay? Pero sin embargo, las generaciones más jóvenes tienen algo que añadir de manera muy valiosa, que es todos los temas, por ejemplo, hoy en día, y que por cierto aprovechamos a decir que la nueva encuesta de STEP va a tratar de la red global justamente nuevas tecnologías, pero incluyendo inteligencia artificial. Excelente. Entonces, esa generación es una generación que es nativa con respecto a eso y tiene mucho que aportar con respecto a esos puntos, ¿no? Entonces, la diversidad es maravillosa. Si bien puede ser una espada de doble filo, yo sí creo que si tú eres capaz de capitalizar lo mejor de cada generación, tienes un tremendo éxito. Pues. Excelente. En términos de sostenibilidad organizacional, Patricia, ¿cómo pueden las empresas familiares integrar métricas ambientales, sociales y de gobernanza sin que esto se perciba como una imposición externa, sino como una extensión natural de sus valores y visión transgeneracional? Esa es una pregunta también muy valiosa e interesante. Fíjate que, por ejemplo, si yo me voy a las B Corp, o sea, las empresas B, solo hay una empresa B familiar certificada, que es Casa Franceschi, ¿ok? Y ellos tienen, y de hecho nosotros estamos escribiendo un segundo caso sobre eso, el dilema que se les presenta incluso cuando superan las métricas para estar certificados, por lo que les venía encima, ¿no? Okay. Porque era el escrutinio, ¿ok? Si bien ellos lo logran, lo hacen, y ahora va por la recertificación, es un gran reto porque implica someter al escrutinio público incluso los mecanismos de gobernanza, las relaciones con la comunidad, las relaciones con los empleados. El tema, por ejemplo, Casa Franceschi era particular crítico con los cacauteros, o sea, las implicaciones para paria, ¿ok? Entonces, yo sí creo que es un tema de conciencia y el debate ahí fue muy interesante porque fue un debate intergeneracional. Exacto. Habían dos visiones. Las generaciones más jóvenes, mucho más casadas con estos temas de propósito, de que yo quiero trascender, ¿ok? Pero trascender en mi vida, en el mundo, porque la trascendencia para la generación mayor es que perdure el negocio, que pase de generación en generación. Entonces pareciera que hay que tratar de unir las visiones, porque también es cierto que lo que debe suceder ahí es pasar del concepto de filantropía pura a entender que esta organización se interrelaciona con su entorno, ¿no? Correcto. No es solamente filantropía. Exactamente. Ahora, desde la perspectiva del Centro de Innovación y Emprendimiento de IESA, ¿qué capacidades institucionales debe desarrollar una empresa familiar para transformar la innovación de un discurso aspiracional a un proceso sistemático que permita que todas las generaciones y áreas del negocio estén mancomunadas? Wow, es una pregunta, eso es un tratado, dirían por ahí. Bueno, yo lo que creo es que lo primero es apertura. Ok. La capacidad institucional viene mucho por lo que nosotros llamamos institucionalidad. Si bien uno puede pensar que las estructuras de gobernanza pueden significar más burocracia y en el sentido que utilizamos coloquialmente, porque finalmente la burocracia es una forma organizacional. Así es. Yo sí creo que la institucionalización de esos mecanismos también puede alentar, ¿no? Pero no solo desde el punto de vista de gobierno empresarial, sino también desde el punto de vista del gobierno familiar, que son los famosos Family Council. Si yo en un consejo de familia doy cabida a la oportunidad, por ejemplo, de que las voces más jóvenes puedan detectar oportunidades de negocio. Eso además puede ser añadido al portafolio. Correcto. Y finalmente estoy haciendo lo más importante, que es maximizar el patrimonio familiar. ¿Ok? Entonces, yo lo que creo es que lo más importante es vencer
esas barreras que obviamente estamos luchando contra el éxito, ¿no? Porque la mayoría de estas organizaciones son muy exitosas. Correcto. Entonces, pero la apertura, porque y tocando la fibra del legado, puedes hacer eso, sin lugar a dudas. Mira, estadísticamente hay estudios que establecen de que en el caso de las empresas familiares difícilmente pueden superar la tercera generación, ¿no? Ahora, sin embargo, si nos vamos al caso hablando del caso de Maracaibo, que estamos acá reunidos en la Cámara de Comercio, hay muchas empresas que son emblemáticas acá en el estado Zulia, acá en nuestra ciudad, que son empresas familiares que fundaron los abuelos hace 50, 60, 70 años inclusive, y se mantienen en pie a pesar de las adversidades que ha tenido que afrontar en los últimos 30, 40 años. Entonces, ¿qué tan cierto es esa estadística? ¿Qué tan cierto es ese estudio? O si de repente hay estudios más recientes que de alguna manera echan por la borda esa teoría. No, yo creo que es un patrón, pero lo que tú dices además conecta con algo que es una variable que está siendo estudiada hace más o menos como unos 10 años, que así como aparece una cosa que se llamó familiaridad o familiness, que eran los recursos provenientes de la familiaridad, que me daba la ventaja competitiva, aparece otra variable que se llama riqueza socioemocional. Okay. La riqueza socioemocional mide los objetivos no económicos que persigue una familia. Y esa variable es tan poderosa para explicar incluso decisiones estratégicas. ¿Qué es lo que te puede hacer disonante esos resultados? ¿Eso qué significa? Las empresas familiares son fuertemente acusadas de ser muy conservadoras, ¿okay? Pero cuando su riqueza socioemocional, que significa mi identidad, mi apellido, mi reputación, está en riesgo, yo soy capaz de emprender acciones muy temerarias, ¿okay? Para salvar. De hecho, el control de los órganos de gobierno forma parte de esa definición. ¿Okay? Entonces, yo lo que creo es que el patrón sí muestra que las crisis generacionales mal llevadas elevan la mortalidad, pero así como el lado positivo o brillante de la historia te muestra eso que tú has visto, porque además la riqueza socioemocional conecta nada más y nada menos con una palabra que hemos utilizado mucho en el argot venezolano, que es resiliencia. Correcto. Muchas empresas han tenido que sufrir los embates, no solo la crisis social, económica y política, sino incluso la migración de generaciones completas. Así es. Y precisamente hablando de ese término, mucho se habla de la profesionalización de las empresas familiares, pero poco se discute precisamente sobre la emocionalización de las decisiones estratégicas. ¿Cómo lograr que esa emocionalidad propia de los vínculos familiares no distorsione los procesos de toma de decisiones y pueda convertirse en una fuente de resiliencia organizacional? Bueno, la institucionalidad es lo que permite que tú evites que eso llegue a la empresa, y por eso le puedes dar el foro, porque cuando hablamos de gobierno en empresas familiares estamos hablando de las dos esferas. Entonces, la emocionalidad va a estar siempre presente porque somos seres humanos. Lo importante es que yo tenga el foro adecuado donde canalizarlo, que es sin lugar a dudas el consejo de familia, pero el negocio es el negocio. El negocio habla de otro lenguaje. Entonces, si yo logro de alguna manera separar los sistemas y luego unirlos a través de reglas, logro eso maravillosamente. Me gustaría cerrar la entrevista, Patricia, con algún mensaje final para aquellas personas que nos están escuchando, que son de repente miembros de empresas familiares que ya están constituidas, pero también hay mucho emprendedor, gente que va comenzando a partir de una idea y va a transformarse también en un negocio familiar. ¿Qué le podemos decir? Bueno, un emprendedor, esta también es importante, porque toda empresa familiar es un emprendimiento, pero no todo emprendimiento se convierte en una empresa familiar. Correcto. Pero la realidad es que el Family and Friends es una de las principales fuentes de financiamiento de los emprendimientos, y muchos de ellos terminan siendo. Yo lo que creo es que las primeras de cambio, para ser muy honesta, en el caso de un emprendedor, los primeros 5 años de vida, que es donde está el famoso Valle de la Muerte, los esfuerzos y energía tienen que estar enfocados por hacer sobrevivir el negocio y escalar. Pero una vez que eso está estabilizado, hay que ordenar. Así es. Incluso hay que ver con quién estamos, y me refiero en términos societales, ¿no? O sea, los emprendedores se emocionan mucho con sus socios y no sé qué, pero siempre al final uno antipáticamente le dice, pero sabes,
tienes que también saber cuáles son las cláusulas de salida de esta relación. Porque, claro. Y de hecho ha ocurrido muchísimo a nivel de emprendimiento. Ni siquiera quiero hablar de empresas familiares. Claro. Entonces, yo creo que la recomendación es orden, ¿ok? Que va a llegar en el momento oportuno, entendiendo que hay etapas donde lo fundamental es sobrevivir, escalar, pero después de eso tienes que organizar. Excelente. Bueno, Patricia, ha sido un placer tenerte con nosotros acá hoy en la Cámara y bueno, esperamos que tenerte pronto nuevamente por acá por Maracaibo. Muchísimas gracias por la entrevista. Un placer para mí estar con ustedes. Un placer. Bien, amigos, a esta hora hacemos una pausa. Regresamos en breve con más de Hoy en la Cámara.